Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 307, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 14, la fenomenología. 838, Schiller, la sociología filosófica. Se puede afirmar que toda la obra de Schiller está dirigida a colorear el diseño de esta sociología filosófica. Cabe decir que ha elaborado su ética material de los valores como fundamento de una teoría de la persona, y ha elaborado la teoría de la persona como fundamento de una teoría de la comprensión interpersonal. En la obra de Schiller se aprenden y realizan por vez primera las posibilidades abiertas por el concepto fenomenológico de la trascendencia en el dominio de una sociología filosófica y de una teoría filosófica de las relaciones interhumanas, aunque sea sobre la base de supuestos metafísicos extremadamente frágiles. Bajo este aspecto, su obra más significativa es la que se titula Esencia y formas de la simpatía, 1923. Esta obra ve la categoría fundamental de las relaciones interpersonales precisamente en la simpatía, entendida, empero, no como un simple hecho psíquico, sino como una estructura fenomenológica y metafísica. El rasgo esencial de la simpatía es el ser una relación entre personas que no solo no implica, sino que excluye toda identidad o identificación recíproca. La simpatía es una relación de trascendencia que comporta la trascendencia recíproca de las personas, y así es, al mismo tiempo, el fundamento de su autonomía y de su posibilidad de comprensión y de entendimiento. En primer lugar, la simpatía es completamente distinta del contagio afectivo que se manifiesta en las aglomeraciones gregarias y en las masas. En el contagio falta toda posibilidad de comprensión recíproca, porque no hay más que imitación o repetición de los mismos sentimientos, tendencias o intenciones. El caso límite del contagio afectivo es la fusión afectiva, como se verifica, por ejemplo, en las sociedades primitivas, en las cuales el hombre se identifica con sus antepasados y cree ser a un mismo tiempo él mismo y su propio antepasado. El contagio afectivo no tiene nada que ver con la simpatía, que en cambio se funda en la diferencia fundamental que hay entre comprender un hecho interno y experimentarlo realmente. La simpatía, en otras palabras, no es un estado, sino una función afectiva. Tal, por ejemplo, se revela en el caso de la piedad, que no es de ningún modo un sufrir el dolor ajeno, y por tanto multiplicar el dolor. El estado afectivo de B, implícito en la piedad que yo siento, sigue siendo para mí el estado afectivo de B. No pasa a mí, que le compadezco, y no produce en mí un estado semejante o igual. Compadezco a B, participo de su sufrimiento, sin que se encuentre reproducida en mí su experiencia interna, el hecho psíquico que ha provocado su sufrimiento o que lo constituye. La simpatía supone y, al mismo tiempo, funda la diversidad entre las personas. Un sentimiento considerado como contenido de un espíritu supraindividual o de una conciencia universal y en el cual, por ello mismo, las personas se hallasen fundidas y formasen una unidad, no tendría nada en común con la simpatía. La verdadera función de la simpatía, dice Schiller, consiste en destruir la ilusión solipsista y en revelarnos como dotada de un valor igual a la nuestra, la realidad del otro en cuanto a otro. Sin duda, la simpatía tiene límites, por tanto, en forma de sufrimiento, porque tanto en forma de sufrimiento, piedad, como en forma de alegría, no es un acto espontáneo, sino un estado pasivo, una reacción. Es una forma de comprensión que está encerrada en los límites de los lazos que nos relacionan con las personas. Compañerismo, amistad, lazos conyugales, sociales, colectivos, nacionales, etc. Solamente el amor es capaz de sobrepasar estos límites y sustituir la relación periférica por una relación de profundidad. Pero el amor, aún más que la simpatía, exige la diversidad y la autonomía de la persona. Su sentido más profundo consiste precisamente en no considerar y no tratar al otro como si fuese idéntico al propio yo. El verdadero amor consiste en comprender suficientemente otra individualidad modalmente diferente de la mía,
en poderme poner en su lugar, aún considerándola como distinta y diferente de mí, e incluso mientras afirmo, con calor emocional y sin reserva, su propia realidad, su propio modo de ser. Por este carácter más radical y más profundo del amor, Schiller cree que el amor es el fundamento de la simpatía y que la esfera en la cual ésta se mueve es siempre delimitada en su amplitud por un acto de amor. Y el amor se dirige necesariamente al núcleo valioso de las cosas, a su valor. Tiende a realizar el valor más elevado posible, y esto es ya un valor positivo, y a suprimir un valor inferior. También esta intención es un valor moral positivo. Se puede dirigir a la naturaleza, a la persona humana y a Dios, en lo que tienen de propio, es decir, de distinto de aquel que ama. Por el contrario, el amor de la humanidad de que habla el positivismo no es más que resentimiento, o sea, odio hacia los valores positivos implícitos en el país natal, pueblo, patria, Dios. Schiller reconoce en la simpatía la relación afectiva originaria entre las personas y el fundamento de la certeza de la existencia de otros yos, que está indisolublemente unida a la existencia del yo. Considera quimérica la tesis idealista, según la cual el yo no puede pensar más que en sus propios pensamientos y no puede experimentar más que sus propios pensamientos. En realidad, podemos pensar igualmente bien nuestros pensamientos y los de los demás, y experimentar igualmente los sentimientos ajenos y los nuestros. Más aún, todos empezamos pensando como propios los pensamientos ajenos, esto es, recibidos de la tradición y del ambiente, y solo en un segundo momento llegamos a distinguir lo que nos es propio de lo que nos es extraño. El yo no es para él mismo la cosa más fácil y obvia, sino más bien la más difícil. Y a medida que se constituye en la esfera de los pensamientos y de los sentimientos que reconoce como propios, reconoce también en el mismo acto los pensamientos y los sentimientos de los demás, y, por tanto, la realidad de los otros. No existe ninguna diferencia de principio entre la percepción de sí mismo y la percepción de los demás, ni puede la primera presentar ningún título de privilegio respecto a la segunda. La posibilidad, que es propia de la simpatía, de comprender a los demás como otras, constituye, pues, el fundamento de la certeza que está unida a la existencia de las demás personas. Con esta doctrina está en singular contraste la concepción metafísica que Schiller ha delineado ya en su obra sobre la simpatía, y en la cual ha insistido cada vez más en las obras posteriores. En su obra sobre la simpatía habla, por un lado, de una fusión afectiva del hombre con el cosmos viviente, que se verificaría en el acto del amor sexual, y por otro, de una unión mística entre la esencia de la persona espiritual y la idea de esta esencia tal como reposa en Dios. La unión mística estaría, a su vez, condicionada no por la libertad esencial entre el hombre y Dios, sino por la identidad entre la esencia del alma espiritual y de la esencia de Dios, en cuanto comprende entre las propias innumerables esencias, incluso la del mundo. Este sería el ideal eterno, al cual el hombre debería intentar conformarse en la vida terrena. Schiller ha acentuado posteriormente el concepto de solidaridad entre los seres vivientes hasta una solidaridad universal que comprenda a la vez el mundo y Dios. Por esta solidaridad, la historia humana no sería un puro espectáculo para un contemplador y juez supremo, sino que se inscribiría en el devenir mismo de Dios. Sería, en otras palabras, la misma realización de Dios. Schiller mismo ve el precedente de esta identificación del ser que proviene de Dios con la historia del mundo, o mejor, con el mundo en cuanto a historia, en la doctrina de Hegel. Y en este punto, evidentemente, las categorías fundamentales de su especulación han cambiado. La autonomía y la alteridad recíproca de las personas no son posibles si las personas no son más que momentos de la realización o del devenir de Dios. Schiller no se ha dado cuenta de que las categorías de las cuales él había partido y a las cuales son debidos los resultados más notables de su especulación señalan el abandono y la negación de la intuición romántica del mundo. En cambio, ha querido efectuar un imposible retorno al romanticismo, negando así o desvalorizando implícitamente sus más bellas investigaciones.
Sus investigaciones sobre la sociología del saber siguen una orientación análoga. El saber se define ontológicamente como una relación interna al ser, relación por la cual un existente participa en la esencia de otro existente sin que en esta esencia nada se cambie. En este sentido, el saber sirve y debe servir para tres fines principales. En primer lugar, para un fin formativo, esto es, para el devenir de la persona que sabe. En segundo lugar, debe servir al devenir del mundo, que a través del saber humano alcanza el destino al cual nunca hubiera podido llegar de otro modo. En tercer lugar, debe servir al dominio del mundo para los fines humanos. Este último saber es el de la ciencia. La concepción mecánica del universo y el pragmatismo, al cual están dedicadas muchísimas páginas críticas en Formas del Saber y Sociedad, tienen presente solamente el último de estos fines y descuidan los demás. Sociológicamente, la concepción mecánica del mundo es considerada por Schiller como la ideología de la sociedad burguesa, que identifica el mundo con la esfera del trabajo. El pragmatismo sería, en cambio, la ideología opuesta de las nuevas clases del proletariado, que hace de todo saber un instrumento de trabajo. Contra uno y otro, Schiller preconiza para el futuro el resurgimiento de un espíritu filosófico y metafísico. La ética de Schiller ha inspirado la ética 1926 de Harman y en general todas aquellas doctrinas realistas o pragmatistas que reconocen, aunque sea en otro sentido, la objetividad de los valores y de su jerarquía. Pero en el análisis fenomenológico de la experiencia emotiva del hombre, su ejemplo lo seguiría sobre todo Heidegger.